Dale, vamos a jugar con los números. En mi mente se transporta. Travesías matemáticas. Usa la lógica, piensa y responde, resuelve problemas. Travesías matemáticas. La vida es pura matemática y en este podcast hablaremos de ese tema. Travesías matemáticas. Sentimos la pasión por los juegos, las adivinanzas, los rompecabezas, y en ocasiones nos infunde el deseo estudiar la matemática por naturaleza. Piensa y razona, con tu mente en práctica, búscale. Mis amigos, vamos hoy a resolver un problema a partir de cómo determinar el ángulo, el coseno del ángulo mitad. Y entonces para ello vamos juntando a recordar algo de lo que ya ustedes hasta el momento ya conocen. Pues entonces nosotros tenemos una identidad fundamental, ¿verdad? Sabemos que el seno cuadrado del ángulo, vamos a ponerle beta, más el coseno cuadrado de ese ángulo, todo eso nos da a nosotros el valor de la unidad, ¿verdad? Y además sabemos que el coseno duplo del ángulo, ¿cierto?, es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Con esas dos identidades, porque ya nosotros las hemos estudiado, pues nosotros podemos trabajar y buscar lo que nos interesaría en este caso. Bueno, primero, si yo hago una consideración, vamos a llamarle la ecuación 1, la ecuación 2, y en ambas ecuaciones yo voy a sustituir ahora a beta por el ángulo alfa sobre 2, ¿verdad? Como esto se cumple para cualquier número real, pues entonces nosotros también lo podemos. Y entonces, ahora haciendo beta igual a alfa sobre 2, estas expresiones quedarían expresadas de la siguiente manera, ¿verdad? 1 será igual al seno cuadrado de alfa sobre 2 más el coseno cuadrado de alfa sobre 2. Y el coseno de 2 beta, bueno, si beta es alfa sobre 2, 2 beta sería, por supuesto, simplificamos los dos para no estar, y entonces sería el coseno de 2 beta, ¿verdad? Lo vamos a sustituir por alfa. Y el coseno de alfa sería igual entonces a ¿quién? Al coseno cuadrado de alfa sobre 2, porque beta vale alfa sobre 2, menos el seno cuadrado de alfa sobre 2. Y aquí tenemos dos expresiones importantes con las que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Digamos que yo ahora voy a sumar miembro a miembro. Es decir, voy a sumar estas dos ecuaciones para obtener un resultado. Si yo sumo ambas ecuaciones, pues me quedaría que esto es 1 más el coseno de alfa sería igual a ¿quién? Bueno, como ustedes ven, tenemos coseno cuadrado, ¿verdad? Y coseno cuadrado, pues entonces un coseno cuadrado más otro coseno cuadrado tendríamos como resultado 2 veces el coseno cuadrado de alfa sobre 2. Y como aquí tenemos el seno cuadrado de alfa sobre 2 menos el seno cuadrado de alfa sobre 2, pues por lo tanto, esto nos daría como resultado 0, ¿verdad? Y entonces llegamos a la relación de que 1 más coseno de alfa es igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa sobre 2. Bueno, si nosotros queremos despejar al coseno de alfa sobre 2, pues entonces vamos a este 2 que está multiplicando, lo voy a transponer dividiendo, ¿verdad? Y nos queda la expresión, para dejarlo ahora en el miembro izquierdo, el coseno cuadrado de alfa sobre 2 sería igual a ¿quién? A 1 más el coseno de alfa dividido para este 2 que pasa dividiendo, dividido para 2. Y entonces, si queremos ahora calcular el coseno de alfa sobre 2,
¿verdad? Entonces, esto sería igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de alfa, todo eso dividido para 2. Y aquí tenemos una relación importante, que es de cómo yo puedo calcular exactamente el coseno del ángulo mitad. Es decir, esto nos da una identidad que nos permite a nosotros calcular el coseno del ángulo mitad. Es decir, el ángulo mitad sería igual a más o menos la raíz de 1 más el coseno de alfa sobre 2. Bien, entonces, con esta identidad importante que vamos a utilizar, vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar esta identidad. Digamos que nos pidan, por ejemplo, calcular el coseno de pi sobre 8. Y por supuesto, sin usar la tabla, sin el uso de la tabla, ¿verdad? Sin el uso de la tabla. Entonces, bueno, te dirán, bueno, ¿y cómo voy a calcular el coseno de pi sobre 8? Porque, ¿qué podría utilizar? ¿Qué podría buscar? Pero, como ustedes han visto que ya nosotros hemos hecho una pequeña deducción de cómo se calcula el coseno del ángulo al ángulo mitad, pues entonces podemos pensar, ¿verdad?, en que digamos que este número, el pi sobre 8, sea la mitad de un ángulo de los que nosotros ya conocemos como los ángulos notables del primer cuadrante. Entonces, podríamos analizar. Y por supuesto, algo importante, vamos a considerar que vamos a trabajar para ahorrar las soluciones, es decir, vamos a trabajar directamente en el primer cuadrante, para limitarnos a una solución donde tanto el seno como el coseno son valores positivos, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el coseno de pi sobre 8 para el primer cuadrante sin que utilicemos una tabla de valores del seno y el coseno, o ustedes vayan a utilizar la computadora, simplemente hacerlo a través de precisamente de una de las relaciones. Pues entonces lo primero que hay que darse cuenta es precisamente que este pi sobre 8 no es más que la mitad de uno de los ángulos notables. Es decir, si yo multiplico este pi sobre 8 por 2, ¿verdad?, 2 por pi sobre 8, pues ustedes van a darse cuenta que nos va a dar exactamente pi sobre 4. Pi sobre 4, o 45 grados en grados sexagesimales, pues entonces este es el valor. Y ya nosotros sabemos cuál es el valor de pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4, y sabemos cuál es el seno de pi sobre 4. Si no, pues con la tablita que nosotros conocemos, pues lo podemos utilizar. Quiere decir, si ustedes se dan cuenta entonces, que este sería precisamente este ángulo mitad. Es decir, el pi sobre 8 sería el ángulo mitad y este de aquí sería el ángulo completo, es decir, el pi sobre 4. ¿Cierto? Entonces, pues ya ahora sí tenemos, si ustedes ven, ahora sí tenemos elementos suficientes para nosotros poder determinar cuánto es el coseno de pi sobre 8, considerando que pi sobre 8 es la mitad del ángulo pi sobre 4. ¿Ya? Entonces, como el coseno, como pi sobre 4 es el doble de pi sobre 8 la mitad de pi sobre 4, pues entonces nosotros podemos utilizar esta fórmula, ¿verdad? Es decir, puedo plantear sin ningún tipo de problema que el coseno del ángulo mitad, que es pi sobre 4 sobre 2, pi sobre 4 sobre 2, no es más pi sobre 4 sobre 2, que no sería más que pi sobre 8. Y entonces el ángulo mitad, pi sobre 8, ¿verdad?, sería igual a ¿quién? A más o menos, pero como estamos hablando del primer cuadrante, nosotros vamos a omitir la parte negativa. Es decir, solamente vamos a hablar del valor positivo por estar hablando precisamente de que vamos a buscar la solución solamente para el primer cuadrante. Bien,
Y entonces esto sería 1 más el coseno de alfa. Ahora nuestro alfa sería ¿quién? Pues el doble de pi sobre 8, que sería pi sobre 4. 1 más el coseno de pi sobre 4. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Ah? Este sería la solución. Es decir, el coseno de pi sobre 8 sería igual a 1 más el coseno de pi sobre 4 sobre 2. Bueno, aquí ahora sí tenemos, ¿verdad?, los elementos suficientes para saber ahora a cuánto valdría el valor del coseno de pi sobre 8. Bueno, pues ya sí conocemos cuál es el coseno de pi sobre 4. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en la tablita que siempre normalmente hacemos, pues está 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. Y entonces el coseno de pi sobre 4, igual que el seno, sería la raíz de 2 sobre 2. Si no, usted plantea su tablita, hace su tablita y va a llegar a los valores, como ya lo hemos explicado en otro ejercicio. Por eso solamente hoy vamos a partir de que ya ustedes saben que el coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Por eso entonces ya lo que nos quedaría sería simplemente pues sustituir, ¿verdad?, los valores. Y me quedaría que el coseno de pi sobre 8, que es el que nosotros estamos buscando, que nos piden calcular, sería igual a ¿quién? A 1 más el coseno de pi sobre 4. Perdón. 1 más el coseno de pi sobre 4, ya sabemos que es la raíz de 2 sobre 2. Y todo eso va a estar dividido para 2. Y entonces, el coseno de pi sobre 8 sería 1 más la raíz de 2 sobre 2. Bueno, ya lo que nos queda simplemente es realizar una operación matemática, es decir, ir haciendo reducciones hasta que lleguemos al valor más reducido posible. Y entonces, pues, ¿qué nos quedaría? Bueno, aquí pues podemos sacar un común denominador, que sería 2, 2 entre 1 a 2 por 1, 2, más 2 entre 2 a 1 por raíz de 2, sería raíz de 2. Y todo eso también dividido para 2. ¿Ya? Entonces, esto es una división de dos números fraccionarios. Saben que es, esto por supuesto es lo mismo, sería numerador por numerador, primero con cuarto y segundo con tercero, ¿verdad? Entonces, pues el coseno de pi sobre 8 para nosotros sería la raíz cuadrada ¿de quién? De 2 más raíz de 2 sobre 2 por 2, que es 4. Bueno, la raíz de 4 es un número que se puede calcular, es 2, y entonces como está en el denominador, pues pasaría para afuera, lo podemos sacar de la raíz de 4, que es 2, y entonces podemos pues acomodar un poco la solución y decir que el coseno de pi sobre 8 sería pues 1/2 multiplicado por la raíz de 2 más raíz de 2. Esto por supuesto es un número muy bonito además, y aquí podemos entonces decir que la raíz cuadrada, perdón, el coseno de pi sobre 8 es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de 2 más raíz de 2. Si usted quiere hacer el cálculo y llevarlo a un número decimal, pero esto es un número real y por lo tanto esa es la solución del ejercicio. Muchas gracias. Decías matemática, dale, vamos a jugar con los números. Que mi mente se transporta. Decías matemática, Usa la lógica, piensa y responde, resuelve problemas. decías matemática, La vida es pura matemática y en este podcast hablaremos de ese tema. decías matemática. Sentimos la pasión por los juegos, las adivinanzas, los rompecabezas, y en ocasiones nos infunde el deseo. Estudiar la matemática por naturaleza. Piensa y razona, con tu mente en práctica, búscale la lógica al problema, analiza.